Una de las, una de las experiencias más ricas que yo tuve conmigo mismo es la búsqueda espiritual y tener una cabeza abierta porque yo quise buscar, porque yo no era una persona devocional, yo era una persona, y esto, cuando encontré que esto en el hinduismo se llama Jnani Yoga, el yoga del conocimiento, que es el yoga del conocimiento de la conciencia, de la evolución de la conciencia, me tranquilicé que no era devoto, devocional, que es Bhakti Yoga. Y después está la tercera línea dentro de lo que es el hinduismo, que tiene un panteón de dioses distinto al budismo, que buscan al Buda interior, a la conciencia interior, y no tienen dioses. Cuando lo investigo, me di cuenta que está el Karma Yoga, que es el yoga de la acción, la gente que quiere ayudar a la gente, a los perros de la calle, es Karma Yoga, o ayudar, Gnani Yoga, que es despertar conciencia, y Bhakti Yoga cuando una persona tiene una tendencia devocional, que pasa todo por la fe y casi ciega de que Dios provee o de que Cristo me está protegiendo, pero el Gnani Yoga te lo explica desde otros lugares. Entonces, cuando lo primero que yo empiezo a entender intelectualmente es el hinduismo. Y esto fue a los 22 años. Porque con la carrera que yo estaba estudiando había como cursos de una vez por semana, justo en horas que estaba en la Facultad de El Salvador de Religiones Comparadas, entonces justo era un día que no tenía clase o que tenía que esperar 3 horas y ahí, y ahí donde descubro que nosotros, cuando somos leales a nosotros mismos, cuando creemos en nosotros mismos, hay una colaboración invisible que te lleva a la persona indicada, al libro indicado, al momento indicado, y lo terminé de entender en estos últimos años cómo funciona eso. Es las sincronicidades, pero a niveles donde vos gobernás sobre tu vida en todos la mayor cantidad de sentidos y seguís aprendiendo, pero siempre con esa amplitud de no juzgarte o no juzgar a nadie. Pero también eso se aprende. No hay sala de inquisición en lo que intento, no es pedagógico ni terapéutico, pero sí el discernimiento agudo. Y bueno, y para eso me empecé a estudiar distintas religiones. Todo comienza cuando mi tío me regala el libro de Lhasa Rampa, el médico del Tíbet, el manto amarillo, qué sé yo, el tercer ojo. Y mi tío me dice, vos te va a gustar esto. Y no me gustó, me apasionó, me apasionó, me apasionó. Ahí empecé a enterarme dónde queda el Tíbet, Nepal, dónde queda la India, dónde queda... Y estos libros me llevaron a una editorial que hay en Buenos Aires, eh, que se llama Kier, que tiene que ver todo con la espiritualidad en todos sus niveles, astrología, el I Ching, Madame Blavatsky, Connie Méndez, bla, 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 bla. Entonces, justo me hice muy amigo de uno de los que dirigía ahí, Chaya, y él me decía, vos tenés que leer esto. Y me daba la biografía de un yogi de Yogananda y me apasionaba. Entonces, todo lo que me empezaba a apasionar, yo me empiezo a informar. Ahora está la internet, antes no, antes había que comprar libros. Entonces, mi viejo me decía, estás usando mucha plata en el libro. Entonces me iba a los libros usados que habían ahí en distintos lugares. Y me hice amigo de todos y me decían, pasaba, ¿hay uno nuevo? Sí, uno nuevo de Osho, un tal Osho. Y ahí conocí a Osho. Y después, yo tengo otro de Osho. Y después leí 18 libros de Osho. Todo esto cuando lo hago, uno todo lo que conozco la esencia del autor, como si estudiase la quintesencia, como diría Paracelso. Busco la quintesencia, es como yo hacerte un diagnóstico vocacional con respecto a tu mundo literario y yo puedo saber cuál es la esencia, si yo supiese literatura,
te diría, empezá por este, o no dejes de leer este algún día. Lo mismo me ocurre cuando me piden vocación y voy buscando hasta que la persona lo encuentra. El tema es que cuando iba a Kier empecé ahí a meterme en un mundo espiritual de libros que los primeros llamaba El recto pensar, después se llamaba En armonía con el universo, de un tal Wall. Iba y me decía, este me gustó. Él estudió con un maestro que se llama Leadbeater, que estaba con Madame Blavatsky. Cuando muere Madame Blavatsky, estaba Leadbeater con Annie Besant, que fue la que dejó, y yo empecé, ¿quién es Annie Besant? ¿Quién es Leadbeater? Y así yo fui encadenando para poder entender que en muchos libros en realidad eran otros libros escritos por otros o explicados de otro modo. Entonces a mí no me importaba, porque soy lector y me gusta leer y, no, y puedo estar hasta las 5 de la mañana leyendo y después me levanto, voy a la facultad y no tengo problema. Lo que me gusta no me agota, lo que me gusta me nutre. Y por eso, como lo que me gusta, estoy con quien quiero y hago de mi vida una creación, un telar creativo. Cuando empiezo a estudiar, voy estudiando por libre asociación. Este me lleva a este, y este me lleva a este, y este me lleva. Y yo siempre veo qué libros leyeron los autores, y siempre busco las biografías que buscaron. Pero entonces voy buscando, ahora es fácil porque lo busco ahí en internet, pero antes iba a las librerías, ¿tenés tal autor? No era fácil conseguir ese tipo de literatura que estaba muy relacionado con la filosofía de vida y muchos con la devoción no tan devocional, porque entonces ahí empezaba a ver qué autor era. Este es Bhakti Yoga, Gnani Yoga y Karma Yoga. Este me lo compro, pero si este era Bhakti Yoga solo, no sabía. Si decía Bhakti Yoga con Gnani Yoga, el conocimiento, lo leía. Y así me fui conociendo a través de la historia escritores, libros, filosofías, y siempre estuve con pares, muchos amigos, soy amiguero, que podíamos analizar. Y ellos también lo estudiaban y podíamos intercambiar ideas, y donde no entendíamos nada, lo dejábamos ahí, porque por ahí lo entendíamos al tercer libro y ahí captaba esto. Al tener memoria uno sabe a dónde deja un tema no resuelto para seguir analizándolo. La vida espiritual que yo fui entendiéndola y experimentándola, porque me decían, porque para llegar a esto hay que hacer el pranayana. El pranayana es la ciencia de la respiración, libro de pranayana. ¿Qué hago? Ya del primer momento, el primer ejercicio lo hago, el segundo también, todo lo del libro hago. Y después me voy quedando y voy entendiendo otro libro. Pero esto, claro, y esto se combina con el nervio vago, cuando haces la respiración vagal, y, y entonces descubrí de todo eso cuál era la respiración más, vamos a llamarle, entonces digo, bueno, lo experimento, la respiración cuadrada. Entonces la respiración, primero tengo que saber que respiro con la panza, después con la parte superior del pecho, retengo, cuento, inhalo contando hasta 10, retengo contando hasta 10, exhalo despacito. No me sale bien de entrada, pero como yo sé que lo perfecto no existe, existe la constante búsqueda de la perfectibilidad. Entonces nunca termina lo perfecto, porque siempre se puede refinar, sutilizar, no importa el área. Al principio se aprende el ABC, después vos vas investigando y la investigación experimental es extraordinaria en la vida. Bueno, es lo que yo hice. Entonces encontré la respiración cuadrada, la empiezo a hacer y empiezo a entrar en rincones de mi conciencia que después empecé a descubrir que hay algunos autores de psicología, como Stanislav Grof, que empezaron a experimentar con plantas sagradas, las diosas verdes, tiene varios nombres. Él empezó a trabajar con el LSD, después siguió un autor que se llama Schultz, que trabaja con algo que se llama MDMA,
a nivel terapéutico, no, sin intoxicarlo con otras cosas. Y después está qué pasa con la ayahuasca, qué pasa con los honguitos, con la psilocibina. Y en su momento alguien me invitó, accedí a todo eso y lo hice como investigación. Pero todo iba a un tema que era lo espiritual, que era lo que me llamaba la atención. Conciencia de unidad. Somos uno con la existencia toda. Budismo, jainismo, tantra. Entonces yo fui buscando en qué se acercaban todos, hasta con las palabras distintas. Por ejemplo, la conciencia de unidad, la mecánica cuántica les llaman la sopa cuántica o le llaman el campo unificado, ¿no? Y después, para saber que hay varias frecuencias, lo llamó la teoría de las cuerdas, pero en otros lugares son distintas dimensiones que nos conectamos acá, nos podemos conectar, después le cuento al final cómo se me abrió todo. Y empecé a darme cuenta que habían dos grandes puntos en común y que todo lo demás me complicaba la vida, rituales, ceremonia, vestido de pelado, no pelado, vestido de blanco, vestido de amarillo, era cultural, no era la esencia de la re ligarum, el ligarme a la esencia, de reconectarme. Entonces, dos. El primero era conciencia de unidad. Conciencia de unidad. A esa unidad se la llamó Alá, a esa unidad se la llamó vida, a esa unidad se la llamó Dios, a esa unidad se la llamó Adonai, a esa unidad se la llamó el universo, Gaia como inteligencia y el universo como inteligencia que forma parte en la teoría de los sistemas. Imagina la cabeza que me abrió la mecánica cuántica y la neurociencia cuando se comprobaba los niveles beta, alfa, teta, y estuve con gente que tenían esos aparatos y una etapa de mi vida muy apasionada. Cuando estudias hipnosis ericksoniano, para saber si es verdad que estábamos en teta, beta, y la gente que yo estudiaba tenía acceso a eso. Y la otra es la conciencia, lo llamaron, es la conciencia crística, conciencia búdica. Le dieron el nombre de Soham, Om Mani Padme Hum. Pero leo un libro del año 1916 que se llama La vida impersonal, que lo llamaron el Yo Soy o Espíritu Soy. Y empecé a buscar la etimología de la palabra espíritu, alma, y a diferenciarla. Y llegaba a la conclusión que más allá de ese formato que tenía las distintas búsquedas espirituales, era para llegar al mismo espacio. Y ese espacio empezaba a ser definido como la ley. La ley del budismo lo llamó la ley del Dhamma, que dice que cuando uno toca la conciencia búdica, que otro lo llama el Cristo interno, y otro lo llama el yo soy, y otro el espíritu, tu conciencia de la materia comienza a crecer. Comenzás a tener una visión, de ser una visión en blanco y negro, a ser una visión en colores, y de ser una visión plana a una visión tridimensional, y ahora con la mecánica cuántica a una visión multidimensional de la realidad cotidiana. Si vos me decís cómo llega todo eso, es todo porque este autor me llevó a este autor, y todo eso llego y se me van armando las fichas, que digo, era esto. Ah, era por esto que no comían cerdo los judíos, porque había una enfermedad muy grave con los cerdos, se morían. Entonces, después, hoy no comen cerdo porque antes no comían cerdo. Entonces yo digo, voy sacando el dogma, voy sacando la obediencia, voy sacando la cultura, porque después está la psicología de la cultura, yo tengo que ser muy yo para ser distinto al otro, porque es una divide y reinarás, era la cultura. Entonces yo soy muy así, yo soy muy devoto, o yo soy muy cristiano, yo soy muy judío, y entonces están los más judíos, que son los ortodoxos, porque también hay clasificación. Cuando yo veo todo, digo, pero es todo lo mismo, en todas las épocas.
Y después se transforma en eso, dice que es una secta, que la verdad es que la tuvo Calvin y Lutero, no la tenía. Bueno, y yo lo único que vi es, pero todo para pelearse, la gente lo hace. Pero cuando vas a la esencia, como yo no buscaba pelear, yo busco entenderme. ¡Ta! La mecánica cuántica, todo está vivo, todo es un pulso de perfectibilidad. La esencia de todo es el quartz, es la esencia hasta de este oxígeno que estamos respirando, pero también la del pullover, y también la de la piel, y también la de la goma del zapato, y también, o sea que en el quartz somos uno, porque luego va tomando cualidad, forma, definición, negro, blanco, carne, cuero, pelo, según la estructura molecular. Todo eso lo estudié en mecánica cuántica, como en la medida que se va evolucionando, va tomando formas y nosotros terminamos poniéndole nombre. Barro, vidrio, plástico, no sé cómo se llama, la paja de eso, metal, azul, rojo, y creamos una pauta para un código. Pero hay códigos en inglés, hay códigos en japonés, pero también siempre buscamos separar todo para... Y me causaba humor, como si fui entendiendo la mentalidad de un niño antes de evolucionar. No como juicio, y no como que quién es superior a quién, sino como que también estudié unos filósofos que mostraban cómo la evolución de la Tierra, del hombre, y la evolución de un niño hasta ser mayor de edad es idéntica. El libro se llama El Camino del Hombre, un tal Julio César Urien, que fue prohibido, creo que lo mataron, la AAA, pero lúcido. Y entonces, porque y ahí descubrí que lo similar atrae lo similar. Yo más me formaba, más me llegaba, encontrándolo en el suelo ese libro que me seguía, y ahí descubrí que la vida está viva, pero está viva hasta no creer que está viva, y en vos la vida no está viva, porque el pensar es crear, está en un plano y en unos niveles cuánticos del quartz, de los niveles subatómicos de los átomos, y fui acercándome a ese conocimiento de cómo se crea la realidad. Pero siempre buscando mi fusión con Dios, con el absoluto, sin templo, sin ritual, es decir, sintiéndome como gota del océano de la divinidad, sintiéndome gota individual, particular, con una memoria cultural que está en mi bulbo raquídeo y en el cerebelo, porque por eso tengo tendencias y por eso si soy tano, muevo las manos, porque ya viene por genética, y también lo que pasó en mi historia política, social, económica, del momento en que nací, en ese año. Y hay otros que nacieron en los otros siglos. Entonces, cuando uno empieza a entender lo maleable que es todo, empezás a poder entender lo maleable que podés hacer tu vida desde tu conciencia. Porque a la larga todas son leyes, son técnicas, son procesos, hasta te diría matemáticos. Y yo puedo decir, ¿qué es Dios para vos? Matemática y poesía. Es artista y matemático. Pero ahora, ese es el misterio. Pero nosotros tenemos que llegar a ese nivel de conciencia. Somos hijos del Creador. Y esto fue la búsqueda espiritual. En realidad, la búsqueda espiritual, una parte se llamó religión, otros se llamaron filósofos, otros trataron de encontrarse en conectación con todo el universo como una sola fuerza y un solo poder. Y hay técnicas. Pero hay tantas técnicas que yo fui buscando la más simple, la que me resulta a mí en este momento de mi vida, la respiración. Porque puedo respirar cuando viajo, puedo respirar cuando me voy a dormir, en todo momento, pero puedo darme un tiempo. Y fui estudiando qué pasa en la neurociencia cuando la respiración
pasado 4 minutos respiro una respiración cuadrada y se empiezan a crear nuevas conexiones y se empiezan a mover nuevos circuitos. Maravilloso ver eso. Entonces, y en los últimos 20 años, la conciencia crística, que el Soham, ¿qué quería decir? Y me leí los Upanishad, me leí el Bhagavad Gita, más todos los es un libro 18 de 17 libros antes, el Mahabharata, y me empecé a leer el Corán, y me empecé a leer Las Mil y Una Noches, porque tienen filosofía árabe los cuentos de Las Mil y Una Noches. Es extraordinario cuando empezás a encontrar el código, porque era una mujer que le contaba cuentos para que no la mate, porque si él tenía insomnio la mataba y ella tenía que distraerlo, y fue una que le contó hasta que se enamoró y se casó. Ese es el cuento de Las Mil y Una Noches. Es una historia en Arabia, con todos cuentos sufíes, con todos cuentos árabes, que no eran cuentos árabes así creados porque sí, todos tenían relación, conexión. Bueno, ese mundo, cuando yo voy con un maestro sufí en Italia, me voy a Italia y lo traigo a la Argentina, todo está conectado, Eduardo. No, los cuentos sufíes son cuentos judaicos, pero que vienen de los cuentos de los hindúes. Ah, otra vez como la profesora de caracterología musical me contaba que todo tenía que ver con todo y todo no ocurría al azar. Y que eso iba despertando conciencia que llamó renacimiento, medioevo, romanticismo. ¿Y por qué romanticismo en la música? ¿Y por qué otro nombre en la pintura que se llamó expresionismo, impresionismo? ¿Y por qué estuvo justo en este momento Van Gogh y por qué estuvo en este momento Debussy? Fue un genio de la música, me cuentan con sus... Bueno, y empiezo a hacer prácticas que me llevan a mi ser interior, yo lo llamo. Y empiezo a ver cambios en mis causalidades y en los factores, cada vez se hacían más claro las puertas que se me abrían solas y las que no se abrían y yo no insistía al conectarme con mi interior. ¿Se dice que se llama la voz interior? No. Se llama, fue llamado en la antigüedad omnisciencia. Es como que recibís paquetes de información, como una novela completa que la tenés que escribir y no podés parar. Pero la conciencia, en mi caso fue la conciencia. ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es esto de Acuario? ¿Qué es esto que hay una combinación entre los planetas, los sistemas, las galaxias, el cinturón fotónico? ¿Qué es esto? ¿Por qué hablaban de que hay un tiempo que se llama acuariano, que viene un cinturón? ¿Y por qué lo escribieron en la India hace 7000 años atrás? ¿Y por qué hablaban de estos tiempos que estamos viviendo nosotros hasta en los mapuches, en los maoríes? Y fui estudiando los dioses maoríes. Ah, no, o sea que la diosa Pelé es Kali, es la diosa negra de los hindúes, que fue a través de... Pero entonces hubo pocas religiones, lo que hubo fueron modos distintos de idiomas, de códigos, de símbolos. Y me empecé a estudiar los símbolos, los códigos y los idiomas, porque eso me dio permiso Jung con los arquetipos. Ah, se puede clasificar los códigos. Ah, y hay tipo sombra. Entonces, este Dios es sombra, este es máscara, este es ánima, este es ánimo, este es sí mismo, este es plenitud. Y acá se llega a la individualización, o sea, no dividido, no separado, que es la conciencia de unidad. Todo eso que es lo que voy a explicar con lujo de chace cuando haga estos encuentros, pero esa es, y culmino con algo que solo lo anuncio, porque yo no sé por qué, cómo lo deformaron tanto. Cuando se me cierra todo es cuando leo los libros de Allan Kardec, 1865, el libro de los espíritus, el libro de los medium, el cielo e infierno, el libro de los Génesis, el Evangelio de Jesús Espírita, y es el ser más cuántico que he leído como libro
con la limitación de palabras y empiezo a entender la mecánica cuántica, empiezo a entender a los Rosacruces, empiezo a entender, donde yo no hablo una escuela espírita, pero sí todos nosotros podemos llegar a entender cómo conectarnos con una esencia muy pura y a través de dimensiones. Yo fui con todo el prejuicio con que me dijeron que tenía y tuve que pedir una disculpa a lo que leo y sigo leyendo diariamente los últimos 4 años. Porque empecé a estudiar los que estudiaron a ellos, se hicieron alguien que se llamó Chico Xavier, escribía que los espíritus, y yo en su momento pensé que era lo más infantil que había y primario. Descubro que aquel que tiene ojos para ver ve y el que no, no ve. Y no está mal, de vanguardia. Y no lo explico como Allan Kardec, lo explico con la mecánica cuántica, con la neurociencia, porque al final estoy explicando eso. Y entonces yo ya no vivo una vida espiritual. Termino con esto. Vivo una vida a conciencia, porque hasta la palabra espiritual me estaba limitando. Y esto es lo que voy a explicarme cuando haga esos encuentros, que ya los voy a hablar más.